el ilustrador y el escritor, creando sinapsis. La literatura infantil tiene mucho de magia. La magia de las palabras, la magia de las historias, la magia de los mundos imaginarios. Esos mundos son captados por el ilustrador, que puede optar por traducir las palabras a imágenes, como un fotógrafo que sigue las indicaciones de su cliente. O puede aspirar el aroma de las palabras y crear otro mundo imaginario que no es exactamente el que parecen indicar las palabras que representa, pero capta la atmósfera en la que se desenvuelven. Las historias y los poemas crean un oído interno en la mente del escritor y una voz interna que se refleja en sus textos. Esa voz interna va formando imágenes en la mente del lector, a veces claras, pero las más de las veces difusas, una especie de juegos de sombras, formas cuyos contornos no acaban de definirse y que van cambiando a veces lentamente y a veces a velocidad vertiginosa. El ilustrador detiene esas transformaciones en un punto y define las imágenes. Crea un ojo interno que se comunica con el oído interno, provocando reacciones neuronales, nuevas sinapsis, cuyo desarrollo continúa en la mente del lector, que asimila dos asombros: el que le producen las historias o los poemas y el que le producen las imágenes artísticas. Y asimila ambos asombros y los relaciona, los interpreta. No solo interpreta la historia, sino la relación de la historia con las imágenes. También en el lector se producen reacciones neuronales, nuevas sinapsis, que preparan su mente para nuevos asombros, cada vez más sutiles y selectivos. El buen lector avanza a través de los libros afinando su oído interno y su ojo interno en una búsqueda cada vez más exigente y más lúcida. Es la magia de la lectura de los textos literarios y es la magia de la lectura de las ilustraciones. A lo largo de mi viaje a través de la literatura como lector y como escritor, al principio no tuve muchas oportunidades de disfrutar de buenos textos ilustrados de mi infancia, excepto algunos cómics. Fue a partir de los años 80 del siglo pasado, coincidiendo con mis primeras incursiones como creador en el campo de la literatura infantil, cuando comencé a descubrir la nueva magia de la literatura ilustrada. Conocía la magia de los textos, había desarrollado un oído interno desde la infancia, escuchando y leyendo, pero hasta que comencé a formar parte de la revolución pedagógica que se produjo en España tras la muerte del dictador, no había podido disfrutar de un ojo interno desarrollado a cierto nivel. Descubrir, por ejemplo, a Bruno Munari, a Asun Balzola, a Miguel Calatayud y a otros grandes ilustradores cambió mi percepción de la literatura infantil. Empecé a desarrollar la relación entre mi oído interno y mi ojo interno. Mis primeras experiencias directas con los ilustradores fueron con Antón Olariaga, con Jon Zabaleta y con Asun Balzola. Era para mí asombroso observar cómo interpretaban no solo los textos, sino la atmósfera a la que me he referido anteriormente. El toque de humor de Olariaga, las expresiones y gestos de sus personajes ofrecían al lector no una historia paralela, pero sí otra voz, ojo, otras connotaciones. La ampliación de las connotaciones era más evidente aún con Asun Balzola. Cuando ilustró mis poemas para la pupila, añadió una voz, ojo, femenina, incluso feminista, con sutiles evocaciones que ampliaban
de un modo mágico el universo de aquellos poemas que habían tenido un largo recorrido en las aulas con mis propios alumnos y con alumnos de otros profesores. Había experimentado con los dibujos de los niños y con el trabajo que hacían algunas compañeras con los poemas. Pero Asunbalzola amplió la magia de la naturaleza con escenas de la vida cotidiana, con esbozos de personajes, sobre todo femeninos. La creación de nuevas sinapsis continuaba. Mi encuentro con Elena Odriozola fue un hito en mi trayectoria de escritor de libros infantiles. Al comienzo, la relación entre el ojo interno y oído interno se producía de manera semejante a la que provocaba, por ejemplo, Asunbalzola. Pero a medida que nos adentrábamos en nuevos proyectos, la experimentación dio lugar a encuentros ojo-oído cada vez más asombrosos. La gran delicadeza y cuidado de Elena a la hora de abordar la ilustración venía acompañada por un terremoto estético cuya escala iba en aumento en cada proyecto. Un punto álgido en el trabajo que desarrollamos Elena y yo, profundizando en la relación texto-imagen, lo constituyó el libro Eguberria, un libro dedicado a las tradiciones ancestrales de Navidad que recibió el Premio Nacional al libro mejor editado. Había algo mágico que trascendía a la interpretación técnica de textos y dibujos. Otro punto álgido de nuestra relación fue Ur, libro de lluvia. ¿Es este un libro? Y no es un libro. Es un universo de encuentros artísticos en varios niveles, porque hay cuentos, hay poemas, hay series de ilustraciones que crean escenas narrativas, hay diversas lluvias que se pueden combinar entre sí, hay música que se inserta como la lluvia por todas partes, hay un desarrollo teatral, hay recitaciones compartidas, hay niños, amigos, familias que intervienen en el audio. Entramos en el mundo mágico del cuento y de la poesía con el oído interno, con el ojo interno, y proyectamos mediante la voz, la música y las imágenes ese universo que se materializa dentro de nuestras mentes y de nuestro corazón, creando sinapsis de amistad y de magia.